1:44 de la tarde, las 2 menos cuarto ya casi de la tarde. Y seguimos hablando de salud y vamos a hablar de uno de los cánceres más comunes. De hecho, se considera el quinto más frecuente para el hombre y el séptimo para la mujer a nivel mundial. Hablamos del cáncer oral. La mayoría de los casos se producen además entre varones entre 40 y 60 años, pero en los últimos años la tendencia es que aparezcan cada vez más en jóvenes, en ancianos y también en mujeres. Como factores de riesgo, los principales son el tabaco y el alcohol, una exposición excesiva al sol. Tampoco ayuda en nada una mala higiene dental. Una prótesis o unos dientes afilados o rotos pueden también predisponer al desarrollo de un cáncer oral. Para concienciarnos a todos, el pasado mes de octubre el Colegio de Odontólogos de Madrid organizaba la primera carrera solidaria por la prevención del cáncer oral, en la que participaban cerca de 400 personas. En Gestión a Salud, Proinda Dental patrocina la salud dental en España. Pues para hablar de todo ello y para que lo conozcamos un poquito más y sepamos también prevenirlo en la medida de lo posible, tenemos con nosotros en el estudio de edición limitada hoy a la doctora Rocío Cerezo La Piedra y al doctor Germán Esparza Gómez. Muy buenas tardes a ambos. Muy buenas tardes, Eva. Buenas tardes. Bueno, estos dos doctores son doctores del Departamento de Medicina y Cirugía Bucofacial de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid. El número exacto es muy difícil de hablarlo, pero sabemos que podría ser el quinto cáncer más común a nivel mundial en hombres, el séptimo en mujeres. Estamos hablando de miles y millones de personas. Siendo así, parece mentira que aún así lo desconozcamos tantísimo. Sí, lo cierto es que hay muchas personas, en gran parte de la población, ni siquiera se tiene conciencia de que puede haber cáncer en la boca. Tienen asumido de que hay, como así es, otros cánceres más frecuentes, como puedan ser mama, próstata o colon, pero gran parte de la población desconoce que pueda existir cáncer en la cavidad oral. Estamos hablando de un cáncer, supongo que depende del caso, pero ¿hasta qué punto es prevenible, curable, tratable? O estamos hablando de un cáncer peligroso, realmente peligroso. Pues la verdad que se da una circunstancia muy importante y es que es un cáncer que se ve tan fácilmente porque lo único que hay que hacer es abrir la boca. No hay que hacer ninguna prueba extraña, no hay que hacer una colonoscopia, no hay que hacer una mamografía. Es decir, el ciudadano, el paciente, lo único que tiene que hacer es abrir la boca y que una persona que sepa verlo, pues simplemente se lo vea. Por ese motivo, la verdad es que es un cáncer que se diagnostica tarde, pero porque los pacientes no son conscientes de que puede existir, porque se podría diagnosticar muchísimo antes. Y eso traería consigo un pronóstico muchísimo mejor. Ese es un tema muy interesante dentro del cáncer oral, que yo creo que deberíamos darle mucha importancia. Prevenir. Abrir la boca, que simplemente con abrir la boca podemos ver las primeras manifestaciones. Efectivamente. ¿Cuáles son esas manifestaciones? ¿De qué tenemos que estar pendientes a nivel ya de ciudadano para detectarlo cuanto antes? El ciudadano, sobre todo el ciudadano que fuma, tiene que estar muy pendiente de no tener una úlcera que no cura, no una úlcera que en 2 o 3 días o una semana ha curado, sino una úlcera persistente, que se la vea tiempo y tiempo, 1 mes, 2 meses. Incluso también, ¿verdad, Germán? Una mancha blanca y una úlcera quizás son las ¿Una mancha dos. blanca? Sí. Una mancha blanca, sí. Normalmente las manifestaciones precoces del cáncer oral o bien son llagas, son úlceras llagas, o bien manchas de color rojo, blanco o mezcla de ambos, y a veces bultos, pequeños bultitos. Son esas 3 maneras las que tiene de manifestarse normalmente los estadios más precoces del cáncer oral. ¿Esto es un síntoma de poder tener un cáncer oral o bien una llaga, una afta, una úlcera puede llegar a desembocar, cualquiera de ellas? No. Es el síntoma de... Efectivamente, hay úlceras que son cáncer porque son malignas ya en sí y hay 1000 úlceras que no son nada. Vale, por yo lo digo porque habrá muchas personas que nos estén escuchando y nos estén tirando de los pelos. No, tranquilos. Hay muchísimas úlceras que no son nada, la mayoría. Pero hay algunas que son, no es que degeneren, es que son ya. Y luego hay manchas blancas que pueden con el tiempo llegar a serlo o lo son ya.
De todas maneras, en estos casos, siempre que haya algo sospechoso, supongo que la recomendación es ir al médico. Pero claro, ¿dónde está el punto también en el que podemos decir esto es normal? Porque muchas veces, aunque se vayan en poco tiempo, pues tienden a volver a aparecer. ¿Esto también es posible? ¿Que haya alguna forma de que se manifiesten, remitan un poco y vuelvan a aparecer? ¿Y eso también dificulte el hecho de que se preocupe suficiente el ciudadano? Hombre, normalmente el paciente ya sabe lo que tiene, sabe que hay procesos que se le repiten, como el que tiene aftas de repetición, que le salen llagas de vez en cuando, o el que le salen infecciones por virus herpes de vez en cuando. Lo que debe de alarmar es cuando es algo que no es normal. Entonces, la aparición de lo que hemos dicho antes, una úlcera, un bulto o una mancha blanca, y él no recuerda nada previo, le debe de hacer consultar con un profesional. No que se lo mire él mismo, él lo detectará o no, porque hay que tener en cuenta, además, que en estas primeras fases del cáncer no suele doler. Pero él sí que, si nota alguna lesión de estas, debe de acudir a un dentista, a un profesional, para que le examine. Bueno, ¿y qué es lo que acaba degenerando un cáncer oral? ¿Qué causas hay? Bueno, pues la primera de todas, la más claramente aceptada por todos los profesionales es el tabaco, sin ninguna duda. Eso sí que es un mensaje muy claro a la población, que el tabaco es la principal y más demostrada causa de cáncer oral. También, con sentido común, vemos que si el tabaco empieza a entrar, el humo del tabaco, todos los carcinógenos por la boca y luego llega al pulmón, pues si todos sabemos que hay cáncer de pulmón, lógicamente el cáncer oral también, porque es que llega antes el humo incluso. Entonces, respecto a retirar de nuestra vida, si es posible, lo más importante sería el tabaco. El alcohol no está tan demostrado, el alcohol moderadamente ingerido pues tampoco tiene tanta importancia. Lo que pasa que sí es verdad que hace que el tabaco tenga más efecto. Lo que hace es potenciar el efecto del tabaco. En ese sentido, pues los dos van unidos en poder formar un cáncer oral, pero el alcohol solo no tiene tanta importancia. Y ya como prevención, la verdad es que también está demostrado que tiene mucha importancia la dieta. Una dieta con antioxidantes, frutas y verduras y hortalizas frescas, pues previene, en cierta forma, también esta patología. Siempre está bien cuidar la alimentación, que a veces se nos olvida, ¿no? Que también es la medicina natural la mejor, ¿no? ¿Las causas genéticas, entonces, en este tipo de cáncer no se tienen tan en cuenta? Sí, como en otros muchos cánceres, como en la mayoría de los cánceres, existen unos condicionantes genéticos que no son absolutamente conocidos, pero existen. Hay otros factores que juegan algún papel. El principal de los conocidos es como ya ha dicho Rocío, es el tabaco, pero existen otros factores genéticos, probablemente virus. Los virus juegan algún papel indudablemente en algunos cánceres orales, sobre todo los virus del papiloma humano. Hoy en día se cree que los casos estos que aparecen en jóvenes por debajo de 40 años, jóvenes que no tienen factores de riesgo, que no fuman, muchos de ellos se piensa que están asociados al virus del papiloma humano y quizás hayan corrido algún riesgo de transmisión orogenital, pueda jugar algún papel en la aparición de estos cánceres, también hay que decirlo. ¿Es la línea de investigación que se está llevando ahora a cabo? Sí, desde hace unos años se sigue esta tendencia para tratar de esclarecer el papel del virus del papiloma humano y que puedan tener las relaciones orogenitales en la génesis de este cáncer. ¿Cuáles son las zonas de la boca en las que suele surgir este tipo de cánceres? Pues la verdad es que el cáncer más habitual, el debido al tabaco, casi siempre las zonas más frecuentes son el suelo de la boca, que es lo que hay en la boca cuando levantamos la lengua para arriba, y la misma lengua, los bordes laterales de la lengua y la lengua son los sitios de más frecuente asiento del cáncer oral. Mientras que ese otro cáncer que decía Germán, el de las personas más jóvenes, quizá unido al virus del papiloma humano, es en la zona como de las amígdalas, de la faringe, más por ahí, más en esa otra zona. También hay algunos que afectan a los labios, ¿no? Sí, el cáncer de labio, la verdad es que tiene unos condicionantes absolutamente diferentes. Influye el tabaco, sin duda, pero a diferencia del cáncer que sea dentro de la boca, del intraoral, el cáncer de labio depende casi exclusivamente el factor más decisivo, la exposición al sol.
Y entonces en un país como el nuestro, en España, pues tenemos de las cifras de incidencia más altas del mundo, junto con algunas regiones de Australia o de Canadá de cáncer de labio por las horas de sol que tenemos. En este sentido hay muchas veces que, por ejemplo, el herpes sale también por exposición al sol. ¿Tiene algún tipo de relación o puede tener algún tipo de predisposición luego a desarrollar una patología cancerígena? Pues la verdad es que no tenemos ninguna noticia de eso, no parece que tenga ninguna relación. Pero sí, lo del herpes sí es cierto, Lo ¿no? del herpes es cierto, que el calor del sol y la exposición al sol hace que se reactive el virus, pero eso no tiene nada que ver con la exposición crónica y continuada al sol que produce cáncer de labio, sobre todo en el labio inferior, que es el labio más expuesto. Uh-huh. Yo creo que otra cosa que deberíamos también decirle a todos los ciudadanos es que la protección solar, además de darse en la cara para que no nos salgan arrugas, pues nos la tenemos que dar en el labio, precisamente para protegerlo del sol. Uh-huh. En el caso del labio, quizá, bueno, es más fácil de ver. Otras zonas de la boca, hemos dicho, también son más fáciles de ver. Solo hay que abrir la boca, yo me quedo con eso. Pero también hemos hablado, por ejemplo, en el sector más joven de la población, que salen en la zona de las amígdalas, zona incluso de garganta, y ahí son más difíciles de ver a simple vista. ¿Cómo se detectan en esos casos, en la parte no visible de la boca? No, es que yo creo que se dan en la parte visible, no se llega a nada en la orofaringe. Entonces es una parte también visible al abrir la boca. Siempre las vamos a ver. Sí, más o menos. Un odontólogo sería la primera persona que puede llegar a diagnosticar. Sin duda, el profesional, el dentista, sea odontólogo o estomatólogo, es el profesional más capacitado para diagnosticar este tipo de lesiones y para poder distinguir las lesiones premalignas, precancerosas, que potencialmente pueden convertirse en un futuro en un cáncer, porque es la persona que está formada para conocer mejor la boca y todos sus aledaños, todas las regiones. ¿Se hace esa labor de concienciación en las consultas? Desde luego nosotros en la universidad la hacemos y estamos orgullosísimos. Vamos, yo creo que el lunes pasado una alumna nuestra de cuarto de odontología, sino de cuarto, diagnosticó un cáncer oral precoz en un paciente. Es decir, seguro, los odontólogos salen preparados, por lo menos, ¿verdad?, a nuestro juicio, para detectar eso. También me parece importante decir que es que el odontólogo tiene tiene al paciente en una posición y una luz especial y unos espejos especiales que hacen que se vea muy bien toda la cavidad oral. Y por eso también es que es el sitio y la manera de verlo. ¿Qué tratamiento tiene, perdóname, Fran, un cáncer oral? ¿O depende del tipo de cáncer? Hombre, dependiendo hay unos sistemas que se llaman de estadiaje, dependiendo de dónde esté localizado, el tamaño que tenga, si están afectados o no los ganglios de la zona, requiere un tratamiento. Resumiendo, la mayoría del tratamiento es quirúrgico, o sea, quirúrgicamente hay que eliminar donde esté el tumor, y luego en algunos casos se puede añadir radioterapia o quimioterapia, pero fundamentalmente el quirúrgico es la extirpación de la lesión. Pero a mí me gustaría decir que ese es el tratamiento, por supuesto, pero es mucho más agresivo y con peores resultados conforme más grande es la lesión. Cuando la lesión es muy pequeñita, a lo mejor simplemente está limitado a una cirugía, una pequeña cirugía poco agresiva y poco deformante, que eso es muy importante. Uh-huh. De forma que es interesantísimo. Sí, adelante, por favor. Detectarlo pronto. Es que estaba pensando que siendo una zona como, bueno, pues la cavidad oral es en la cara, supongo que también estéticamente habrá muchísimas personas que también tenga como efecto secundario, ¿no?, todo el tratamiento, pues cuanto menos una impresión psicológica, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque a diferencia de otros cánceres que pueden ser mucho más agresivos y peores para el pronóstico de la vida, un cáncer de páncreas o un cáncer de hígado, pero no afectan a la imagen que tiene el paciente de sí mismo, a la cara, que normalmente es la representación más íntima del yo. En cambio, claro, el cáncer oral puede llegar a afectarlo, y por eso conviene coger en los primeros estadios para no tener que llegar a cirugías que sean muy agresivas. Un último dato para acabar. ¿Qué pronóstico de vida tiene un cáncer oral en general de media? ¿Estamos hablando de cánceres que son mortales en la mayoría de los casos o no? Si tomamos todos los cánceres, los que se cogen pronto y los que no, me parece que están en torno a un 50%. A los 5 años, que es un porcentaje alto, es un porcentaje malo, o sea, que es agresivo. Es muy 50% alto, sí. A los 5 años hoy en día. Aquí. Pues tomamos nota, todos los que estamos ahora mismo escuchándoles, y además tan sencillo como acudir a las revisiones con el dentista.
ir al dentista, que no le cojamos miedo, que lo que hay que hacer es detectarlo cuanto antes y evitarlo. Ha sido un placer tenerles aquí en el estudio, doctora Rocío Cerezo La Piedra y doctor Germán Esparza Gómez. Gracias a los dos desde el Departamento de Cirugía, Medicina y Cirugía Bucofacial de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias a ambos. Muchas gracias a vosotros.